Bienvenidos a su espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Estamos en la materia de Historia, cuarto grado, bloque 3. Temas para comprender el periodo. Los primeros contactos de España en América. La conquista de México, Tenochtitlan, página 88-95. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Primer tema. Los primeros contactos de España en América. A finales del siglo XV, en el Reino de España, el marino genovés Cristóbal Colón planeó dar la vuelta al mundo para llegar a India y conseguir especias, pues ya se sabía que la tierra era redonda. Fue financiado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y el 3 de agosto de 1492 zarpó del puerto de Palos al mando de 13 embarcaciones, 2 carabelas llamadas la Pinta y la Niña, así como una nao, la Santa María, en la que viajó Colón. 2 meses después, los exploradores españoles llegaron a una isla, a la que llamaron San Salvador. También recorrieron otras islas, a las que nombraron Fernandina, hoy Cuba, y La Española, hoy República Dominicana y Haití. A su regreso a Europa, Colón llevó objetos de oro, animales e indígenas para mostrar la riqueza de las tierras exploradas. Por este motivo, los reyes de España financiaron otra expedición más grande que la anterior. Posteriormente, Colón realizaría otros 2 viajes con sus propios recursos, ya que los reyes le habían retirado su apoyo tras fracasar en el segundo viaje. Las expediciones de otros navegantes revelaron que Colón había llegado a otro continente y no a India. La imagen de nuestro libro de texto: Cristóbal Colón en la corte de los Reyes Católicos, 1850. Algunos navegantes españoles se dedicaron a explorar el territorio descubierto y a recorrer sus costas con la autorización de los reyes, quienes se consideraban dueños de estos territorios. Primero ocuparon las Antillas y, tomando como punto de partida estas islas, especialmente Santo Domingo y Cuba, organizaron expediciones para explorar el continente. Estas expediciones fueron financiadas por los propios exploradores, quienes eran capitanes y soldados que las veían como negocio y aventura. De las ganancias, cada uno recibiría una parte proporcional de lo que había invertido y pagaba como tributo la 1/5 parte de su ganancia a la corona de España. A 2 décadas de haber llegado a América, los españoles se establecieron en Cuba, que era gobernada por Diego Velázquez, y continuaron las exploraciones en busca de metales preciosos. En 1511, un grupo de exploradores regresaba de Centroamérica en un barco al mando de Juan de Valdivia, náufrago, y algunos sobrevivientes, entre ellos González Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Arribaron a las costas de Yucatán. Años más tarde, en 1517, los españoles llegaron a Champotón, en el actual estado de Campeche, donde pelearon contra los indígenas y murió su capitán, Hernández de Córdoba. Al año siguiente, Juan de Grijalva recorrió lo que hoy es Veracruz hasta Río Pánuco. De allí regresó a Cuba. Finalmente, la última expedición a cargo de Hernán Cortés culminó con la conquista de Tenochtitlan. Grabado que representa el momento en que Colón pisó tierras americanas. Aquí lo tenemos en nuestro libro de texto. Llegamos al ejercicio Leo y comprendo. Tema: los primeros contactos de España en América. ¿Qué hecho histórico describe? Las expediciones de Cristóbal Colón con sus 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Colorada. El descubrimiento de América. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A finales del siglo XV, el 3 de agosto de 1492 a 1517, en Cuba, República Dominicana, Haití y México. ¿Quiénes participaron? Españoles, cubanos, dominicanos, haitianos y mexicanos. ¿Cómo sucedió? Cuando Cristóbal Colón planeó dar la vuelta al mundo con sus 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Colorada, el cual fue financiado por los reyes de España. Planeaba llegar a la India y llegó a un continente desconocido, posteriormente llamado América.
Primero llegaron a Cuba, República Dominicana, Haití y por último a México. Realizó 3 expediciones. En la tercera conquistó Tenochtitlan. Segundo tema, la conquista de México, Tenochtitlan. En 1519, Hernán Cortés, un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento, estos les regalaron algunas mujeres, una de ellas Malintzin, también llamada Malinche. Era muy inteligente, además hablaba maya, náhuatl y pronto aprendió español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera, compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América que llamó Villa de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerle regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar a Tenochtitlan. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante, y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas que eran obligados a pagarle tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlan, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así, se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas, y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. Entrevista de Cortés y Moctezuma. Aquí la tenemos en nuestro libro de texto. Ruta de Hernán Cortés hacia Tenochtitlan. Muy bien, aquí la tenemos. Salió de Veracruz, Zempoala, pasó por Zempoala, Jicochimalco. Aquí lo tenemos, siguió esta ruta y aquí es donde se enfrentó con los tlaxcaltecas. ¿Por qué? Porque era su territorio, como podemos ver, y para poder cruzar tuvo que vencerlos, y ahí fue cuando se aliaron. Una vez que se aliaron, continuaron su recorrido por Cholula, pasaron por Amecameca y posteriormente a Tenochtitlan, y ese fue su recorrido. Los puntos rojos que vemos acá significan señoríos y otras localidades prehispánicas. Estas líneas amarillas punteadas, zona de frontera tlaxcalteca, y la línea roja, trayectoria de Cortés de la costa a Tenochtitlan. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Huitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo
y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villarrica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas, comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado en Tenochtitlan. En ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Los españoles tiran al agua el cuerpo de Moctezuma y del señor de Tlatelolco. Aquí lo vemos en nuestra imagen de nuestro libro de texto. Ustedes la pueden observar mejor. Matanza del Templo Mayor. Aquí está representando este evento. Muy bien, continuamos. Fue entonces que Cortés mandó traer desde la Villarrica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de bergantines, pequeños barcos de vela con cañones, para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco. Y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan, como los Huexoxincas, los Chalcas y los Otomís. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado, sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió al mando, pero al poco tiempo murió, víctima de la viruela, y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlan. Los mexicas nombraron a la viruela gran erupción cutánea. Aquí tenemos un gráfico, una imagen como está representada. En esta imagen, en este códice, la figura de un europeo es relacionada con grandes vientos que rompieron los árboles y con una epidemia mortal entre la población indígena. Los españoles regresan a Tenochtitlan con más soldados, más aliados indígenas, bergantines y más caballos, en esta imagen que tenemos en la parte inferior. Es ahí como nos ilustran los sucesos. Muy bien, continuamos. Epidemia, propagación de una enfermedad que se extiende o se contagia a un gran número de personas. Sitio, aislamiento de una población o fortaleza para apoderarse de ella. Leo y comprendo. Tema: la conquista de México, Tenochtitlan.
¿Qué hecho histórico describe? El arribo de Hernán Cortés a tierras mexicanas para conquistar Tenochtitlan. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1519 a 1521, en territorio mesoamericano. Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tenochtitlan. ¿Quiénes participaron? Los españoles, la Malinche, los mexicas, los totonacas, los tlaxcaltecas, oxozincas, los chalcas y los otomís. ¿Cómo sucedió? En 1519, Hernán Cortés arribó a Yucatán para conquistar Tenochtitlan, pero siendo un menor número de soldados se alió con otros pueblos indígenas, que le permitiera ganar la batalla sobre los mexicas. Sin embargo, los mexicas defendieron su territorio con ahínco y le ganaron una batalla a los españoles, a la cual ellos le llamaron la Noche Triste. Hernán Cortés quiso huir, sin embargo los mexicas lo descubrieron. Fue entonces que mandó traer más hombres y se alió con más pueblos indígenas. En ese tiempo apareció la viruela, con la que murieron muchos hombres. Moctezuma murió y lo relevó Cuitláhuac, el cual falleció al poco tiempo por la viruela, y tomó el mando Cuauhtémoc. En 1521 lo apresaron y así lograron la conquista de Tenochtitlan. Muy bien, con esto concluimos el esquema. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ustedes, que le ayuden a resolver su actividad de su libro de texto en forma sencilla y práctica. Comprendo y aplico. Acerca de la muerte de Moctezuma existen diferentes versiones. Algunas afirman que los españoles lo asesinaron y otras que lo mataron los mismos mexicas. Lee los siguientes textos y fíjate de dónde provienen las fuentes bibliográficas. Escribe qué versión consideras más adecuada para explicar este acontecimiento en un esquema como el que aquí se presenta. Argumenta tu respuesta. Muy bien, vamos a ver. Uno habla de que lo mataron los españoles y otro habla de que lo mataron los mexicas. Y Moctezuma se puso a un pretil con muchos de nuestros soldados que lo guardaban y les comenzó a hablar a los suyos con palabras muy amorosas, que dejasen la guerra, y no hubieron bien acabado el razonamiento cuando tiran tanta piedra y vara que los nuestros le arrodelaban y le dieron 3 pedradas en un flechazo, una en la cabeza y otra en un brazo y otra en una pierna. Le rogaban que se curase y comiese, y no quiso. Antes vinieron a decir que era muerto. Bernal Díaz de Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, siglo XVI, México, Purrúa 2000, página 252 a 253. Moctezuma, viendo la determinación de sus vasallos, se puso en una parte alta y reprendiéndoles le trataron mal de palabras, llamándole de cobarde y enemigo de su patria, y aún amenazándole con las armas. Dicen que uno de ellos le tiró una pedrada, de la cual murió, aunque dicen sus vasallos que los mismos españoles lo mataron, y por las partes bajas le metieron la espada. Fernando de Alba, Relación de la venida de los españoles y principios de la ley evangélica. En Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, siglo XVII, México, Purrúa 1999, página 828. Muy bien, y aquí tenemos el ejercicio. Versiones: lo matan los mexicas, lo matan los españoles. Argumentos: lo matan los mexicas. Moctezuma habló con sus soldados y les pidió que dejaran la guerra. Le lanzaron piedras y un flechazo. Le dieron 3 pedradas en la cabeza, brazo y pierna. Lo matan los españoles. Moctezuma les habló a sus vasallos. Lo trataron mal, llamándole cobarde. Dicen los soldados que los españoles lo mataron con una espada. Muy bien, y con esto
Concluimos esta parte del ejercicio, temas para comprender el periodo. Espero que cada una de las respuestas sea de mucha utilidad para ustedes, que les ayude a resolver su actividad de su libro de texto. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos, la solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad, o con un papá para que siga apoyando a su hijo. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.